Listo. Entonces, otro efecto que se sale de las tendencias periódicas o que se puede observar experimentalmente es lo que se conoce como el acoplamiento espino-orbital. Sin embargo, este acoplamiento no se puede observar en todos los elementos, aunque ocurre en la mayoría de elementos, no se puede observar experimentalmente debido a restricciones de la resolución de los equipos. Entonces, nosotros lo venimos a observar es en los elementos pesados o átomos pesados. ¿Por qué? Porque a medida que nosotros avanzamos más en la tabla periódica, vamos a poder evidenciar una diferencia de energías mayor en los orbitales atómicos. Y eso conlleva a que vaya a haber estas diferencias. ¿Listo? Entonces, ¿de dónde sale este acoplamiento spin-orbital? Pues resulta y pasa que nosotros cuando tenemos el electrón con un número cuántico de spin más un medio o menos un medio, lo único que estamos haciendo diferencia es si el electrón está como rotando hacia un lado o hacia el otro. ¿Listo? Entonces, si rota hacia la derecha o hacia la izquierda, pues va a tener un campo magnético asociado a esta rotación. Entonces, si rota hacia la izquierda, pues va a tener un campo en una dirección. Si rota hacia la derecha, ese campo asociado va a tener dirección opuesta. Y esos campos, pues se van a ver alterados de acuerdo a en qué orbital se vaya a encontrar. Entonces, si es un orbital esférico como los orbitales S, pues la sumatoria de todo su movimiento como es isotrópico, entonces sería igual para todos los lados, termina cancelándose entre sí. La sumatoria de todos esos vectores de campo terminan siendo nulos. Sin embargo, cuando tenemos orbitales de diferente direccionamiento en el espacio, quiere decir que tenemos el número cuántico orbital L diferente de cero, pues vamos a tener ya la sumatoria no va a ser cero, sino que va a tener un valor específico del el valor del campo asociado a la rotación del electrón. Por lo tanto, ese campo va a acoplar con el campo del electrón, el campo del orbital. ¿Listo? Y ese acoplamiento va a resultar en un número, en un nuevo número cuántico de la función de onda que está asociada a la resolución de la ecuación de Schrödinger. Entonces, ese nuevo número cuántico es el número cuántico J, que era el que se definía en la diapositiva, y va a ser prácticamente la sumatoria del número cuántico L con el número cuántico de spin, que puede ser o más un medio o menos un medio. Entonces, este acoplamiento spin-orbital va a tener este resultado. Entonces, si veníamos hablando que los orbitales, por ejemplo, 6p, ¿sí? Están degenerados en energía, ¿vale? Deberían tener la misma energía entre ellos. Pero al considerar el acoplamiento spin-orbital, pues vamos a tener que considerar el número cuántico de spin o más un medio o menos un medio, ¿cierto? Entonces eso va a generar nuestro nuevo número cuántico J. Entonces en este caso el primer J será uno más un medio, que nos da 3 medios, y el otro J será uno menos un medio, que será un medio. Por lo tanto, vamos a hablar de un rompimiento de la degeneración de los orbitales, de los tres orbitales P. Se rompe esa degeneración en energía y eso es el principal efecto del acoplamiento spin-orbital. Entonces, ahora ya no vamos a hablar de orbitales 6P que veníamos hablando de ms igual a de ml, perdón, m sub l igual a menos uno o a cero o a más uno,
sino que vamos a hablar ahora de que eran los PX, PY y PZ, sino que ahora vamos con acoplamiento spin-orbital, ya no existen los PX, PY y PZ, sino que vamos a hablar de los orbitales P1 medio y P3 medios. ¿Listo? Entonces de ahí se rompe esa degeneración y vemos que el número total de electrones que puede aceptar esos orbitales con acoplamiento spin orbital, entonces número total de electrones que puede aceptar un orbital va a ser igual a 2 veces J, ¿listo? Más uno, más uno. Entonces si vemos aquí, J es igual a 1 medio, 2 veces 1 medio es igual a 1, más 1, pues puede aceptar hasta 2 electrones. ¿Listo? Y si está en un orbital con J igual a 3 medios, pues será 2 veces 3 medios, que es igual a 3, más 1, puede aceptar hasta 4 electrones. ¿Listo? Y así pasaría con los orbitales D que veremos a continuación. Entonces, en el caso de los orbitales D, pues vamos a tener algo similar. Entonces, en un orbital D teníamos que los 5 orbitales salen de considerar el valor de m sub L de menos 2, menos 1, 0, más 1 y más 2, ¿cierto? Pero entonces en este caso estábamos diciendo que todos tienen la misma energía. Cuando consideramos el acoplamiento spin orbital, pues se nos genera nuestro nuevo número cuántico J. Y en este caso tendríamos J igual a 3 medios, J igual a 5 medios, y se nos rompe esa degeneración en energía, y por lo tanto ahora los 5 orbitales D se me vuelven a 2 orbitales D con valor de J 3 medios y 3 orbitales D con valor de J 5 medios. Y esto conllevaría que nosotros las configuraciones electrónicas de esos elementos pues ya nos van a variar, porque antes de seguir llenando aquí empezaríamos a llenar acá, ¿cierto? Y eso me va a alterar las configuraciones electrónicas de los estados basales y por lo tanto en la espectroscopía de los elementos, porque ese sería nuestro estado inicial de energía y no sería otro. Y el primer estado excitado podría estar relacionado con una transición de aquí a aquí. Entonces, esto va a tener grandes consecuencias, sobre todo cuando estas diferencias de energía son altas. Y por eso lo evidenciaba cuando que estas diferencias de energía eh, se pueden observar en elementos pesados, porque cuando tenemos elementos livianos, estas diferencias de energía, aunque ocurre el acoplamiento spin orbital, son muy pequeñitas. Y cuando son muy pequeñas, si nosotros tenemos un equipo con una baja resolución, no se va a evidenciar y la diferencia de energía es como si estuviéramos en este mismo sistema. ¿Listo? Entonces, a medida que vamos avanzando en el número atómico, pues esta diferencia de energía se va volviendo más grande y ahí sí vamos a poderla evidenciar en los equipos experimentales.